Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a La Palestra. Hoy estaremos conversando sobre un tema bien interesante, así que manténgase con nosotros durante aproximadamente los próximos 60 minutos. Bienvenida, Diana. Buenas tardes, Alicia, y a todas las personas que están conectados a través de esta transmisión en Facebook Live. Decirles que iniciamos la semana con pie derecho, ya que este 3 de julio, viernes 3 de julio exactamente, Santo Domingo está de fiesta, cumple 53 años de cantonización. Sin duda va a ser una celebración diferente al resto por el tema de la pandemia justamente, pero como ciudadanos tenemos que ser responsables, quedarnos en casa y bueno, si hay que salir, hacerlo con las debidas precauciones y manteniendo la distancia. Sí, recuerda también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuérdanos, Diana, ¿cuáles serían esas redes? A ver, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, YouTube. Estamos como @lapalestrasd. También nos pueden contactar mediante nuestra línea telefónica de WhatsApp al número 095 88 25 38 9. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo las personas que estén interesadas en pautar y ser nuestros auspiciantes. Sí, así es. Aprovechamos también para agradecer a todas las empresas, a los colaboradores que se nos han sumado a este nuevo proyecto que estamos impulsando en Santo Domingo, especialmente a los señores de Croc Fotos, con Elías Suárez. Gracias por acompañarnos y compartirnos también con toda su logística y sus imágenes en nuestro perfil. Muchas gracias a Croc Fotos. También al Pollo Colorado, específicamente el local de la Vía Quevedo, donde usted va a encontrar el pollo más delicioso de toda la tierrita. Tenemos también a Paprika, un nuevo emprendimiento acá en Santo Domingo que hace entrega de domicilio de las mejores picadas. Pídalo y en minutos usted va a degustar un delicioso plato. No cocine este feriado, pídalo en Paprika. Y finalmente también vamos a agradecer a los señores de Click Datos, es una nueva consultora que están haciendo acá en Santo Domingo y también vamos a estar compartiendo con ellos más adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, queremos dar este agradecimiento a las personas que nos han apoyado, que nos siguen apoyando en este nuevo espacio que hemos creado acá a través de las redes sociales y quisiéramos también darles una noticia. Hemos preparado un programa especial, una transmisión que la vamos a hacer el próximo 3 de julio. Cuéntales un poquito, Diana, sobre qué es lo que vamos a estar haciendo ese día. Así es, este viernes 3 de julio tendremos como invitados a 2 jóvenes de aquí Santo Domingo y inmiscuidos ya en la política, participaron en las elecciones anteriores, las elecciones seccionales. No le vamos a dar nombres porque queremos que sea una sorpresa, nos van a venir con ideas, propuestas para el desarrollo, ¿no?, de Santo Domingo. Sí, efectivamente. Entonces, dicho todo esto, vamos a dar inicio a lo que va a ser el plato fuerte que compartiremos con ustedes hoy en La Palestra. Y como es costumbre, quisiéramos hacerlo con una frase. La frase será la siguiente que vamos a poner a disposición de todos ustedes para que la puedan conocer. En este caso dice, la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en la política muchas veces. Esta frase la decía Winston Churchill. Él fue el primer ministro del Reino Unido entre los años 1940 y 1945. Entonces, con este preámbulo, quisiéramos dar paso a la presentación de los entrevistados que vamos a tener este martes en La Palestra. Así es, Alicia. Bueno, hoy ya te contamos con la presencia de 2 importantes ponentes, ¿no? Uno es Luis Reyes, exdirector del Consejo Nacional Electoral, que lo tendremos en primera instancia. Quiero leer un poquito acerca de su hoja de vida, ¿no? Es licenciado en Comunicación Social, él es exdirector del Consejo de Participación Ciudadana, es activista de los derechos humanos y ha estado vinculado bastante tiempo en el sector público de aquí Santo Domingo. En una segunda instancia estaremos contando con la participación de Rubén Zambrano, ex candidato a la alcaldía de La Concordia. Tenemos ese grato placer de tenerlo aquí presente más adelante, ¿no? El tema central de este programa es la eliminación de ciertos partidos políticos aquí en el Ecuador. Entonces,
más adelante vamos a estar hablando con estos dos ponentes, ¿no? Quiero dar la bienvenida. Recordemos, Diana, en este instante que desde la semana pasada se ha venido moviendo un poco este tema después de que desde la Contraloría General del Estado se hiciera la propuesta, la sugerencia al Consejo Nacional Electoral de eliminar varias organizaciones políticas. Justamente una de estas organizaciones sería Revolución Ciudadana, entre otras, justamente las que están identificadas con la línea política del expresidente Rafael Correa y obviamente toda la masa de simpatizantes que atrae justamente el exmandatario. Entonces, sobre este tema vamos a estar hablando hoy. En primera instancia, queremos dar la bienvenida a Luis Reyes. Luis Reyes, estamos en vivo. Gracias por estar aquí en la palestra con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Estimada Alicia, estimada Dianita, gracias por la invitación, felicitaciones por este espacio de opinión pública que pretende ser pues un espacio de participación activa de la gente de Santo Domingo y de otros sectores del país. Gracias por la invitación, siempre y cuando pueda pues participar, apoyarles, estaré aquí con gusto participando con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces, sin más preámbulo, la entrevista del día de hoy. Listo, para iniciar esta entrevista voy a decir, ¿no?, que el Consejo Nacional Electoral ya inició en marzo el calendario para las elecciones del 2021, donde se elegirá al presidente, al vicepresidente y a los asambleístas del Parlamento andino. Ya el CNE inició el proceso de cancelación del registro de organizaciones políticas a 12 agrupaciones. Recordemos que aquí estaba incluida la organización del PRIAN, que es de Álvaro Noboa, ¿no?, por el incumplimiento de las disposiciones del Código de la Democracia. Sin embargo, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, está exigiendo que se elimine otras agrupaciones, tales como Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social. Este es como un antecedente previo a la pregunta, Luis. ¿Considera usted que el Contralor General del Estado tiene competencias o atribuciones para pedir que se deje sin efecto la vigencia de los movimientos políticos que ya mencionamos anteriormente? Adelante. Bueno, mi estimada Diana, bueno, aquí hay dos elementos que hay que un poco analizar, ¿no? El primer elemento que tiene que ver con la eliminación de las organizaciones políticas por no cumplir, ¿no es cierto?, con el número y el porcentaje requerido en 2 elecciones consecutivas, que eso por normativa y por ley, pues el Consejo Nacional Electoral, luego del último electoral, debe hacer el respectivo análisis y cumplir con los procedimientos debidos. Una vez que se cumpla pues con el procedimiento de incumplimiento del 5% en 2 elecciones consecutivas del padrón electoral, pues el Consejo Nacional Electoral podrá eliminar del registro de organizaciones políticas. Pero previo a eso pues hay todos los procesos que se requieren pues debidos para las apelaciones e impugnaciones respectivas. El segundo momento es ya la situación particular que el Contralor General del Estado pues ha dispuesto al Consejo Nacional Electoral se elimine a 4 organizaciones políticas porque según la auditoría realizada por la Contraloría no cumplen con los requisitos en la recepción de firmas. Entonces en este punto específico cabe recalcar que el 12 de marzo se convocó periodo electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y a partir de ese día pues entramos en un periodo especial electoral en el país, en el cual el Consejo Nacional Electoral pasa a ser la máxima autoridad administrativa, ¿no es cierto?, de elecciones en el país. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, establece con claridad, ¿no es cierto?, las reglas en función del cumplimiento del Código de la Democracia, los reglamentos instructivos para el efecto. Por lo tanto, cualquier otro ente, institución, cualquier otro ente que intervenga directamente o incida en lo que tiene que ver con los procesos electorales, pues está sujeta a sanciones respectivas. Por lo tanto, en su momento, ¿no es cierto?, que entramos ya en proceso electoral, en el periodo electoral, pues el Consejo Nacional Electoral debe proceder a dar cumplimiento con lo que establece la Constitución y la normativa. No sin antes plantear, ¿no es cierto?, que previo a esto, ¿no es cierto?, las organizaciones políticas deben cumplir con algunos aspectos. Entonces tenemos un reglamento de constitución o de inscripción de organizaciones y partidos políticos
¿no es cierto?, que deben cumplir. Tenemos un reglamento para la verificación de firmas, que es el requisito principal para proceder, y finalmente pues tenemos el proceso de impugnaciones y apelaciones que se debió hacer en su debido tiempo. Recordemos que previo a la recolección de firmas, la organización política, según el reglamento, debió presentar ya estatutos, régimen orgánico, directiva provisional, procurador síndico, símbolo, nombre, etcétera, al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral con esos requisitos debió entregar un formulario que está aprobado por reglamento, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características como los nombres, apellidos, números de cédula, la firma, cómo está el procedimiento, y en el reglamento que habla de la verificación de firmas está paso a paso de cómo se debe calificar las firmas. No es que es algo que se inventa en ese momento, ni el Consejo Nacional Electoral en ese momento ve qué hace. Aquí ya está determinado, incluso hay un proceso aquí de impugnaciones, de apelaciones para los casos que se determinen que no están conforme la ley lo estipula. Entonces, en su debido tiempo ya pasó esas etapas. Por lo tanto, posterior a eso, dado cumplimiento, ¿no es cierto?, el cumplimiento, según los informes técnicos del análisis en el sistema informático, pues el Consejo Nacional Electoral resolvió aprobar las organizaciones políticas sin ninguna novedad. Obviamente, en momentos, meses más tarde o años más tarde, aparece la Contraloría con un examen especial a eso, pues ya hay observaciones, se emiten observaciones, y pese a esas observaciones que ya las hicieron el año anterior, esas recomendaciones, el Consejo en enero resuelve que no hay impedimento, ¿no es cierto?, para que las organizaciones políticas den continuidad con el proceso de participación en las próximas elecciones, las habilitas más. El 19, si no me equivoco, de junio se cerró ya el registro de organizaciones políticas en el país. Por lo tanto, ya en este momento ya no puede aplicar ningún proceso de descalificación de ninguna organización política. Todos los elementos que usted mencionó, Luis, o sea, podrían incidir para que un partido político no pueda ser eliminado, ¿no? Claro, de hecho, ¿no es cierto? Como digo, hay un reglamento. Para que un partido político sea eliminado, ¿no es cierto?, hay otro reglamento que es aparte, que tiene que ver con el cambio de dominación de la organización política, que tiene que ver con la eliminación del partido como tal, pero eso es en función del mínimo de votos que tú recibes en 2 elecciones consecutivas, lo que le está pasando actualmente, por decirte, al partido de Álvaro Noboa, ¿no es cierto?, que no cumplió 2 elecciones seguidas con el 5% de votos. Por lo tanto hay un reglamento y hay un procedimiento para eliminar esa organización política, pero obviamente hay procesos de apelación e impugnación que deben un poco sustentar en el proceso. Todavía creo que no se define en última instancia qué es lo que pasa. Recordemos que en justicia y materia electoral, en justicia electoral está el Tribunal Contencioso Electoral, no es el Consejo Nacional Electoral el que toma una decisión de ese índole. El Consejo Electoral lo que hace son los informes respectivos, y es el Tribunal Contencioso Electoral que en materia de justicia electoral pues determina la última instancia. ¿Qué mandato constitucional en este caso estaría incumpliendo el controlador al inmiscuirse en las competencias del Consejo Nacional Electoral? Bueno, el Código de la Democracia establece que la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, el tema que incluye y que demanda, ¿no es cierto?, en este momento es obviamente que el proceso electoral hay un calendario aprobado que está en vigencia, que se está trabajando, y por lo tanto, ¿no es cierto?, al momento que tú generas un proceso de esto, una vez cerrado el registro de organizaciones políticas, también, ¿no es cierto?, automáticamente pues estás incidiendo directamente. Entonces, lo que el Consejo Electoral puede solicitar al Tribunal Contencioso Electoral, pues las sanciones respectivas. Hay que recordar y hay que un poco señalar que la normativa de la que hago referencia, ¿no es cierto?, es la normativa anterior con respecto a la aprobación de las organizaciones políticas. O sea, ya en este momento, ¿no es cierto?, ya hay otra normativa que el Consejo Nacional Electoral está trabajando, hizo la aprobación respectiva. Esta normativa, ¿no es cierto?, es de año anterior, creo que es 2018, si no me equivoco, ¿no es cierto?, y obviamente, ¿no es cierto?, habría que analizar en función de esas normativas, ¿no? Es un poco como para generar un debate alrededor del tema. No digo que la Contraloría quizás esté o no esté equivocada, lo único que digo es que en este momento ya la competencia es del Consejo Nacional Electoral,
Si es que aprueba o desaprueba, en este momento pues ya es el Consejo Nacional Electoral el único y oficialmente es el único el que debe responder frente a este tema y no ninguna otra institución, o si no se puede considerar como interferencia en el tema electoral. Es En este caso, la única capacitada para determinar y tomar estas decisiones. En este caso, entonces, ¿cuáles serían las funciones inherentes que corresponden justamente al Contralor General en tema de organizaciones políticas? Perdón, no escucho buena interferencia. ¿Cuáles serían entonces las funciones inherentes que debería tener el Contralor General hacia las organizaciones políticas? Bueno, en este momento la Contraloría debería obviamente seguir manteniendo sus competencias como tal, pero lo que se cuestiona es un poco es en el ámbito, ¿no es cierto?, de periodo electoral. En el ámbito en el que estamos ya, ¿no es cierto?, o en declarado periodo electoral, estamos ya en el mes de septiembre, si no me equivoco, se convoca a elecciones, debe convocarse 6 meses antes, en las elecciones son el mes de febrero, septiembre se debe convocar y en este momento, pues cualquiera que intente mover el registro electoral, cualquiera que intente mover el calendario electoral, eso desde otra instancia que no le compete, pues deberá tener sus respectivas sanciones. En este caso, posterior al proceso electoral, deberán tomar las decisiones y sanciones administrativas que correspondan. Recordemos que esto ya fue, ¿no es cierto?, observado en su momento, ¿no es cierto?, ya es más, ¿no es cierto?, la organización política, una vez calificada por el Consejo Electoral, debe publicar a través de un medio de comunicación, ¿no es cierto?, su registro electoral para que sea la ciudadanía y las otras organizaciones políticas las que impugnen dicha resolución de ser el caso, ¿no? Luis, ¿le parece? Vamos a leer los comentarios que los seguidores están en este momento. Claro. Unas preguntas para usted. Dice así, Javier Corella Sánchez dice, ¿hasta qué punto un ente de control puede intervenir con su voz en las operaciones del CNE? Perdón, ahí tengo un corte en la señal. Ya, la pregunta es, ¿hasta qué punto un ente de control puede intervenir en su voz en las operaciones del CNE? Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, esto no es la palabra dicha, o sea, lo puede intervenir, pero lo que yo un poco cuestiono es que el momento actual, que estás en un periodo electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral y es la única, ¿no es cierto?, que está facultada para tomar decisiones en este tipo. O sea, si es que el Consejo Electoral toma una decisión de eliminar a cualquier organización política, ya finalmente es el Consejo Electoral el que lo hace. Entonces, pero en este momento lo que digo es que estamos en periodo electoral y no podemos o no se podría desde otras instancias intervenir en los procesos electorales, a no ser que el mismo Consejo Nacional Electoral, que por constitución y por ley tiene la facultad de organizar elecciones, modifique el calendario, etc. Tengo entendido que en las últimas semanas se ha reunido a varias organizaciones políticas solicitando al Consejo Electoral se modifique el calendario electoral. Es más, porque el único ente, ¿no es cierto?, capaz de modificar el calendario electoral es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese debate está en este momento, ¿no? Bueno, aquí también nos saluda, nos manda un comentario Carlita Pavón. Dice, en este momento nos encontramos en etapa preelectoral. La etapa electoral inicia en la convocatoria. Disposición del Código de Democracia. Bueno, habría que revisar bien. Sin embargo, normativamente, pues el periodo electoral empieza desde el momento en que el Consejo decide periodo electoral. Otra cosa es la convocatoria a elecciones. Quizás, como digo, ¿no es cierto?, es un criterio muy personal, fundamentado pues en reglamentos de la normativa vigente en algunos casos, ¿no es cierto?, y para otros casos, pues tomando la normativa última que se tomó para calificar organizaciones políticas. Sin embargo, entonces en este momento considero que ya estamos, ¿no es cierto?, en un periodo electoral, por lo tanto la única institución capaz de tomar decisiones sobre el proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral. Yo trato de un poco generar mi opinión, ¿no es cierto?, y a partir de mi opinión, pues la ciudadanía puede generar sus propias conclusiones y debates. Es más, podría generar sus propias investigaciones sobre los diferentes temas.
Luis, usted fue justamente exdirector del Consejo Nacional Electoral aquí en Santo Domingo. ¿Qué se viene más adelante dentro de este calendario? ¿Cómo son los procesos, el trabajo administrativo que ustedes realizan dentro de esa función? Bueno, de aquí se viene la convocatoria de elecciones, ¿no es cierto? Con la convocatoria de elecciones, pues el Consejo Electoral deberá nombrar las juntas provinciales electorales, que es el ente político del proceso y que tiene sus propias funciones conforme el código. Con esto se viene también el proceso de inscripciones de candidaturas, ¿no es cierto? Que tiene sus tiempos también para que se inscriban las candidaturas, las impugnaciones respectivas. El CNE en este momento debe estar ya trabajando sobre el padrón electoral, debe estar trabajando, me imagino, ya cambios de domicilio, entre otros temas que son previos, ¿no? La parte preelectoral es justamente la organización de eso, es establecer mecanismos de actualización de registro electoral, el tema de cambios de domicilio, la creación de zonificaciones electorales en caso de que haya zonificaciones, etcétera, ¿no? Una vez que se convoque elecciones, ya entramos a la parte ya electoral, la electoral es el día de las elecciones, que posteriormente pues ya llegará febrero, ¿no es cierto? Y la campaña electoral creo que empieza en diciembre, entonces para eso también hay un tiempo determinado en donde tienen que los candidatos regirse a una normativa específica para el tema de la campaña, el control del gasto electoral, entre otras cosas, hasta el día de elecciones. En la primera vuelta, pues, recordemos que el proceso de elección tiene primera y segunda vuelta, en caso de no cumplir con los porcentajes de votación que exige la ley. Si hay segunda vuelta, pues esta se hace en el mes de marzo, si no me equivoco, en el mes de abril, es la segunda vuelta electoral. Listo, O sea, en Luis. este momento la situación es bastante. Sí, en este momento la situación debe ser más compleja porque como estamos en un momento complicado, ¿no es cierto?, atravesando esta nueva normalidad, también los servidores electorales deben estar generando, ¿no es cierto?, otros procesos a través de otros medios que permitan, pues, garantizar el cumplimiento del calendario electoral, que desde mi punto de vista está súper apretado el calendario electoral, estamos ya a la entrada del proceso electoral, entonces, y realmente debe estar corriendo no solo el Consejo Electoral, sino la ciudadanía en general para ver qué va a pasar en las próximas elecciones. Listo, Luis, yo le agradezco por aceptar la invitación a este nuevo espacio, La Palestra. Un gusto haberlo tenido aquí y esperamos que en futuras entrevistas también tenerlo presente aquí para con su aporte contar. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos este día. Estimada Dianita, Alicia, gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima. Así es, muchas gracias, Luis. Interesante, ¿no? Toda la información que nos ha ofrecido Luis Reyes, quien se ha desempeñado en diferentes cargos en la función pública acá en Santo Domingo, específicamente como exdirector del CNE. Hace algunos años atrás estuvo al frente de justamente diferentes procesos electorales acá en Santo Domingo. Queremos en este momento saludar a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, en especial a Javier Corella Sánchez, quien es uno de nuestros compañeros de la maestría. Gracias, Javi, por acompañarnos este día. También un saludo especial para Jorge Loor. Jorge Loor, el duro del portón, el señor que tiene todas las esencias, los aceites para todos los dolores. Gracias, Jorge, por acompañarnos este día. También un saludo para Carlita Pavón. Carlita, muchas gracias por todos tus comentarios, los hemos visto, nos parece muy interesante todos los aportes que nos has hecho y obviamente el debate que se genera a través de todos nuestros programas. Queremos agradecer también la presencia de nuestro siguiente invitado. Ya nos está esperando, pero con él vamos a estar conversando en los próximos 5 minutos. Mientras tanto, vamos a contarle un poquito sobre las cosas que han estado aconteciendo básicamente en las redes sociales. Entonces, para eso tenemos nuestra sección de los tweets. Entonces, para eso nosotros hemos seleccionado unos tweets. Cuéntanos un poquito, Diana, cuéntales un poquito a las personas que están siguiendo la transmisión qué es lo que vamos a tener en este momento. Así es, tenemos un espacio donde vemos en redes sociales, específicamente Twitter, donde se hace un poquito más de política, ¿no? Entonces, cogimos 3 tweets, uno, si no me equivoco, es de Carlos Vera, el otro es de Diana Tamaín, y, bueno, vamos a empezar por este de Carlos Vera, ¿ya? Sí, así dice, al Contralor, que siendo correísta y equipo con Carlos Poli, los correístas quieren enjuiciar por dar paso a informes contra su líder. La mayoría de la Asamblea dará luz verde para el juicio político. Háganlo, oirán lo que hasta ahora se ha callado. Adelante. Bueno, un poco fuerte las declaraciones de Carlos Vera, un poco también desafiante lo que dice, ¿no? Bueno, habrá que esperar cómo está el panorama electoral.
porque cada partido obviamente va a implementar su estrategia y tal vez este tema que estamos viendo ahora sea una de ellas, ¿no? Sí, efectivamente se viene en realidad un panorama bastante complicado, ¿no? Como decíamos anteriormente, en este sentido se ha vivido el tema de la eliminación de estos partidos políticos, es un tema que viene dando de qué hablar desde la semana anterior. También hemos seleccionado otra de las publicaciones, justamente una que hiciera la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Ella ayer escribía, a raíz de obviamente todo este tema, decía: en diálogo con Ecoavisa, reitero que el Pleno del CNE cumplió con la recomendación de la Contraloría que determinó la vigilancia del estatus de 4 agrupaciones políticas. La nueva recomendación para extinguirlas es una intromisión a las competencias privativas de la función electoral. Este tuit lo posteaba hoy justamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Fuertes declaraciones también, y justamente de este tuit, el expresidente Rafael Correa también hizo su observación y la motivó a seguir trabajando por lo que en el puesto que está, ¿no? Sí, justamente a propósito de esto viene la tercera publicación que queremos compartir con ustedes, es justamente lo que tuiteaba el expresidente de acá del Ecuador, Rafael Correa, en sus redes sociales, específicamente en su tuit, y mencionaba lo siguiente a propósito de el acontecer y obviamente la postura de Diana Atamaín. En esta ocasión decía: pese a haber sido nombrada por Trujillo, muestra valentía y decencia. El país no lo olvidará, dice Correa en este momento. Se vienen importantes declaraciones, no solo de personajes como ya lo hemos visto del expresidente, sino también de otros actores políticos de diferentes movimientos, sobre todo de los que ahora están en este problema, se puede decir. Y justamente es por eso que tenemos la invitación de nuestro siguiente ponente, que es justamente Rubén Zambrano, que participó en las elecciones seccionales anteriores como candidato a la alcaldía del Cantón La Concordia. Él recién sale, nos comentaba tras cámaras, que es la primera entrevista que da después de haber participado en las elecciones. Nos va a contar cómo le fue y cuál es el panorama que ahora se presenta para las siguientes, ¿no? Sí, así es, ya estamos listos con Rubén, en breve lo vamos a tener con nosotros aquí. Como decía Diana, él tuvo una participación por la lista de la Revolución Ciudadana en el Cantón La Concordia durante las elecciones seccionales del 2019. Recordemos que en La Concordia estuvo bastante disputada el tema de la alcaldía y obviamente Rubén Zambrano estuvo ahí en esa pelea. Hoy vamos a estar conversando con él para que nos cuente un poquito sobre la visión que se ha tenido a raíz justamente de toda esta propuesta que ha hecho la Contraloría, el ambiente que se está viviendo con las respuestas que ha dado el CNE a todo esto y obviamente cuál es la postura que adoptan ellos como movimiento de la Revolución Ciudadana, siendo uno de los que está inmiscuido en este proceso de sugerencia para su eliminación. Entonces, sin más preámbulos, te damos la más cordial bienvenida, Rubén. Estamos en vivo. Si nos ayudas con el micrófono. Ya, sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alicia? Diana, saludos a todos por acá. Bienvenido, también, Rubén, compartiendo la palestra. Es para nosotros un gran honor tenerte aquí, ser uno de nuestros invitados, obviamente, y permitirnos a nosotros contar con el honor de tenerte acá, siendo tú un ex candidato que has guardado prácticamente total silencio después de las elecciones. Entonces, para nosotros realmente es un honor poder contar contigo acá. Sí, muchas gracias por la invitación también y felicitar por estos grandes espacios. No estamos en proceso de construir una verdadera democratización de lo que es el espectro radioeléctrico y también el espectro de comunicación, ¿no? Porque vemos que también con las nuevas tecnologías podemos hacer espacios de comunicación a través de Facebook, a través de las nuevas tecnologías que nos brinda la oportunidad de compartir, ¿no? De compartir este mensaje, de hacer programas de importancia como es la palestra para el desempeño político de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Muchísimas gracias, Rubén. Recordemos un poquito para las personas que tal vez acá en Santo Domingo no te conocen mucho, hablemos un poco de tu perfil. Me comentabas que eres ingeniero en comercio exterior, integración y aduanas, también fuiste teniente político de la parroquia Plan Piloto y jefe político del Cantón La Concordia. Participaste en el proceso electoral del 2019 como candidato a alcalde por el partido Revolución Ciudadana y aquí quisiera partir con la primera pregunta que tenemos para ti. En este caso, actualmente, ¿cómo te mantienes? ¿Te mantienes todavía activo en el partido? ¿Tienes tal vez algún tipo de cargo? ¿Ejerces alguna función en específico?
Bueno, siempre nos hemos desempeñado como activistas políticos del proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Aquí hay que entender los escenarios, cómo se dieron, ¿no? Revolución Ciudadana es un movimiento totalmente ciudadano que no tiene un número, ¿verdad? No tiene un partido político. Recordemos que el expresidente Rafael Correa tenía la Alianza País como movimiento político y luego pasó todo el tema de la ruptura y quedamos a la deriva todos los simpatizantes y militantes y activistas políticos de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? En ese contexto tratamos de crear una nueva organización que en un principio se llamó Revolución Alfarista. No nos permitieron inscribir ese nuevo movimiento. Con ese nombre nos pidieron que se cambie de nombre, cambiamos de nombre, se empezaron a recoger las firmas, se entregaron más de 600,000 firmas al Consejo Nacional Electoral para la inscripción del nuevo movimiento. Sin embargo, en último momento se dio un conflicto jurídico impidiendo que la organización Maná, que era el nombre de aquella organización, pueda participar en las elecciones seccionales. En ese contexto, para diciembre se logró un acuerdo con Fuerza Compromiso Social, Fuerza Compromiso Social Lista 5, en el cual se hizo una alianza, ¿verdad? Y se pudo participar todo el ala de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales. No tuvimos tiempo para pre-campaña, no hubo cómo hacer alianzas previas en ese contexto y a última hora se logró inscribir y la participación que nos colocó como la segunda fuerza política a nivel nacional en cantidad de votos obtenidos en las prefecturas del Ecuador. Y recordemos que logramos ganar la prefectura de la provincia de Pichincha con Paola Pavón y la prefectura de la provincia de Manabí, que son dos prefecturas muy importantes y de alta incidencia en lo que es la política nacional. Claro, en este sentido, si aterrizamos un poquito más, Rubén, el acontecer que se está viviendo actualmente después de esta propuesta que hiciera la Contraloría General del Estado de eliminar esta organización política, ¿cuál, digamos, ha sido la postura, cuál, digamos, ha sido la respuesta con que la agrupación y obviamente sus simpatizantes han tomado esta sugerencia? De alguna forma se han hecho muchas acciones, ¿verdad? Ha habido mucha situación. Por ejemplo, el bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana hizo su comunicado oficial, presentaron sus respectivas demandas en este caso en el contencioso administrativo, por una intromisión que existe en el ejercicio de las funciones. Se presentaron acciones de protección para que no se impida la participación de esta fuerza política. Recordemos un poco y vamos al tema de la Constitución. En sí, la Constitución de la República dice claramente que la Contraloría, en su artículo 211, que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que disponen de los recursos públicos. En ningún momento dice la Constitución que la función de la Contraloría es recomendar la eliminación de una organización política o de algún ente jurídico de participación en el Estado ecuatoriano. O sea, eso es netamente lo que se ha hecho como organización, presentar las debidas, incluso enjuiciamiento político, propuestas desde la Asamblea por una intromisión en las funciones del Estado. Vemos que Diana Atamaín defiende su gestión y dice claramente que el Consejo Nacional Electoral sí cumplió con las recomendaciones en primera instancia que hizo la Contraloría. Luego viene una segunda recomendación que es la eliminación directamente de organizaciones políticas, y tomando en cuenta que la organización política Fuerza Compromiso Social Lista 5 por la Revolución Ciudadana, cabe la alianza en el tema, es la segunda fuerza política y que logró obtener muchos espacios, más de 60 concejales a nivel nacional. Sacamos el mínimo requerido, lo que decía Luis Reyes, ex director del CNE, que se necesita al menos el 4% de la votación nacionales y locales en cada territorio para poder seguir vigentes
la organización política. Y se sacó en Santo Domingo sacamos el 13-14% en prefectura, en alcaldía, en la Concordia llegamos a un porcentaje que nos colocó en tercer lugar en el tema de las alcaldías. Entonces, ¿cómo es posible que se quiera eliminar una fuerza democrática? Eso es quitarle el derecho de participación a la ciudadanía de todo el Ecuador, en este caso, Alicia. Pero, ¿consideras, Rubén, que existe tal vez algún interés político detrás de esta sugerencia que hace la Contraloría? Bueno, en realidad siempre hemos visto, aparte de ser simpatizantes de este proceso político que le dio tanto a este país en esos 10 años que se trabajaron, ¿verdad? Aparte de ser simpatizantes de aquello, estamos plenos de que la participación de Fuerza Compromiso Social no se puede eliminar. No se puede quitar el derecho constitucional, incluso el derecho humano de participación de toda la ciudadanía. Está reflejado ahí en las elecciones, en las urnas. En las seccionales se obtuvo, hablemos, el segundo lugar en cantidad de votos obtenidos. Y los intereses que existen por la eliminación ya se lo viene trabajando. No nos dejaron ni siquiera registrar una nueva organización política para participar en las seccionales. Se ve claramente que se quiere impedir la participación política de esta organización, de esta fuerza política, de este movimiento político. Ahora que Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, la lista 5, es una organización de derecho, que tiene que haber estabilidad jurídica, seguridad jurídica por parte de las instituciones del Estado para que pueda ejercer su derecho de participación. No se puede nomás por así recomendar que se elimine. No se puede así por nomás ingerir en ese derecho de participación de esta fuerza política. No se puede hacer esos temas por politizar el asunto o por tratar de impedir la participación de un sector. Eso es inconstitucional, eso no se puede hacer, atenta al derecho humano de todo el país y al derecho humano de la democracia. Entonces eso hay que estar claros, Alicia. Claro, en ese sentido, Rubén, ustedes, digamos, como movimiento, ¿tienen tal vez algún tipo de estrategia, tal vez pensadas en caso de que, digamos, se surja una nueva sugerencia, ya sea de la Contraloría, sea de otra institución, ante una posible, tal vez, eliminación del partido? ¿Qué harían ustedes en ese sentido? ¿Buscarían una nueva? En ese contexto yo he estado, después de mi participación, me dediqué totalmente a mi vida privada. Una candidatura no es nada fácil en realidad, y en un contexto donde no existe la cantidad de dinero para afrontar una participación, ¿no? Entonces, estoy un poco lejos de la organización, de la dirigencia. No soy actualmente dirigente de la Revolución Ciudadana, mucho menos de Fuerza Compromiso Social, pero nos mantenemos en comunicación con ciertos amigos, compañeros que pertenecen a la organización y que están de alguna forma liderando, ¿no? Y lo que se sabe es que se va a participar en la lista 5, pero vemos que todo es posible, ¿no? En la puerta del horno se quema el pan. Pueden eliminar a la lista 5, puede pasar algo a pesar de la situación histórica que está tomando, la posición histórica de defensa a la seguridad jurídica estatal en derechos de participación democrática que está tomando el CNE en esa posición liderado por Diana Tamaín, o sea, en defensa de la democracia. En ese contexto, Alicia, nos han intentado bloquear por todos lados, intentaron bloquear la participación por todo contexto. Y lógicamente que esta fuerza política va a participar, eso hay que decirle a la ciudadanía, que va a participar, va a estar en el tablero electoral, va a estar en la papeleta electoral, y de esa manera vamos a estar todos militantes ahí. Una cosita, ¿me permites un ratito conectar el computador que se me está descargando? Sí, ok, no hay problema, Rubén, tómate tu tiempo. Bueno, entonces son interesantes estas declaraciones, Diana, que nos hacía Rubén Zambrano. Vamos a estar conversando con él en los próximos minutos. Ya en un segundo más ya regresa, ¿no? Aprovechamos también a saludar en este instante a las personas que se nos han sumado a través de nuestra transmisión, específicamente nuevamente al ingeniero Javier Corella. Gracias, Javier, por acompañarnos. También a Darwin Marcelo Zambrano. Ya vamos a estar leyendo en vivo sus comentarios y vamos a estar transmitiendo todas sus preguntas a nuestros entrevistados. Saludamos también a Ricardo Chávez. Gracias, Ricardo Chávez, quien también estuviera como candidato a alcalde de acá de Santo Domingo por el Partido de la Revolución Ciudadana y toda esta alianza que se ha formado.
Entonces, vamos a estar conversando con Rubén nuevamente. ¿Ya estás listo, Rubén, para nuevamente traerte? Bien. Sí. Chévere. Entonces, Rubén, ahora quisiera dar paso justamente a las preguntas que nos hacen varias personas acá en el chat que están siguiendo la transmisión. Nos dice primeramente Javier Corella, nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, en este caso, ¿cuáles son las proyecciones de la Revolución Ciudadana con respecto al desarrollo social y económico del país? Bueno, contestándote, Javier, en realidad creo que se demostró el trabajo, se demostró en el contexto de gobierno qué es lo que se ha hecho. Se trabajó por el tema laboral, por el tema de fortalecimiento de la educación, por el tema del fortalecimiento de la salud. Se construyeron más de 44 hospitales, más de 9.000 kilómetros de vías estatales totalmente reconstruidas, el puente de Bahía y cientos de obras. Entonces, en ese contexto, la gente tiene en su psiquis y en sus corazones, tiene todo el recuerdo de lo que fue el proceso político de la Revolución Ciudadana, sabe todo lo que se trabajó en temas de vivienda. Entonces, por eso es que tratan de impedir que esa fuerza política, que es la lista 5, la fuerza política del expresidente Correa, participe. Porque de alguna forma la gente en su memoria tiene todo eso. O sea, ¿cómo explicarles que la gente quiere que exista en la papeleta esa participación política? Quiere que se recupere nuevamente el poder ciudadano a través de su presidente. Recordemos lo que pasó en Argentina, luego de todo una devaluación, un contexto de crisis totalmente que dejó el anterior presidente Macri, nuevamente retomó el progresismo el poder. Retomó el poder ciudadano nuevamente a gobernar para las grandes mayorías. En ese contexto, Javier, te contesto puntualmente para decir que no me he desviado de la pregunta. Hay que hacer un poco historia de lo que ha pasado en nuestro país. En indicadores macroeconómicos, está claramente, tú eres técnico en ese tema y tú te puedes dar cuenta cómo se logró el indicador de Gini, de pobreza. Se redujo la pobreza en grandes porcentajes. La escolaridad llegó al 99.9% de los niños de edad de escolaridad ingresar a la escuela. En procesos de becas estudiantiles. Entonces, nuevamente ponemos en propuesta recuperar esos derechos que se han retrocedido en este tiempo de gobierno que estamos pasando. Y vendrán nuevamente todos esos procesos de desarrollo valorando y poniendo en el centro al ser humano, estimada Alicia, estimado Javier, Diana. El ser humano es el eje de la economía. En eso tenemos que estar claros. Países como Noruega tienen más del 50% de su fuerza laboral incluidos en el sector público, y aquí se quiere criminalizar el Estado burocrático, se posesiona en ciertos medios de comunicación, dejando en el desempleo a miles y cientos de profesores, de doctores, dejando sin un pan de cada día a esos profesionales que tienen que tener su trabajo para llevarle a su familia. Entonces, en ese contexto, vamos a recuperar el derecho al trabajo nuevamente en este nuevo proceso político. Se están construyendo los ejes programáticos de las propuestas territoriales. Hay propuestas territoriales también porque se van a elegir, lógicamente, presidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. En ese contexto, creo que la gente tiene en su mente lo que fue la Revolución Ciudadana y qué es lo que está viviendo en este momento el desempleo y todo el tema, ¿no? Eso es, Alicia. Claro, tenemos también otra pregunta, Rubén, la hace Juan Bolívar Aguilar Bolaños. Él nos indica, tal como está el panorama político, ¿Rafael Correa será o no candidato? Y en este caso, ¿para qué dignidad sería? Bueno, en sí, hemos visto que en declaraciones, en una rueda de prensa que dio Rafael Correa con el bloque de asambleístas, no pude ver la entrevista, ¿para qué les voy a mentir? Pero vimos de que la declaración central fue que él va a participar como candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué de candidato a vicepresidente? Recordemos lo que fue la consulta popular, donde se decidió por el sí y el no en 10 preguntas, donde se prohibió, Javier, y a la persona que nos hace la pregunta, no recuerdo el nombre, si me ayudas con el nombre, Alicia. Sí, se llama la persona Juan Bolívar Aguilar. Juan Bolívar Aguilar, hacerte un recorderis también del tema, que impidieron la participación con una ley retroactiva donde le preguntan al pueblo de que si quieren o no de que se reelijan los presidentes.
En ese contexto, violando el derecho internacional, la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 23, si no mal recuerdo, literal A o algo por ahí está, pero es entre el 23 y el 21, claramente dice que el derecho de participación no se lo pueden impedir, y acá se lo ha hecho. Se ha roto la Constitución, se ha roto la Carta Interamericana de Derechos Humanos, se ha hecho todo para impedir la participación del líder máximo de la Revolución Ciudadana, de este gran movimiento que tanto ha hecho por la patria. En ese contexto, no podemos ser ciegos a esa realidad que está pasando. Aquí se quiere impedir la participación, pero hasta el momento Rafael Correa ha confirmado ser candidato a la vicepresidencia de la República y, si no mal recuerdo, van a elegir a un candidato a la presidencia que sea de un gran frente nacional que aglutine todas las ideologías, que pongan en el único centro de desarrollo programático el desarrollo del país, del progresismo, a la no discriminación de los derechos de participación y derechos humanos de cada uno de los ecuatorianos, mi querida Alicia. Claro, en este sentido, entonces, ¿tú ratificarías que tal vez se planee como estrategia con miras a la presidencia, a las elecciones que vamos a tener en febrero del 2021, se avisora de pronto tal vez un panorama donde primen las alianzas para lograr lograr optar por una mayoría? Por supuesto, eso creo que se está trabajando, la dirigencia está haciendo su trabajo. Yo te digo, estoy un poco alejado, estoy alejado totalmente de ese tema de estar inmiscuido en la dirigencia de Movimiento Fuerza Compromiso Social y de la Revolución Ciudadana, pero sé que no están lejos de la realidad, están haciendo todo lo que sea para la participación. ¿Y por qué te digo que aquí se está queriendo impedir la participación? Los hechos lo ratifican, Alicia. Hoy día pude ver los titulares de las noticias de Coavisa, si no mal recuerdo, claramente dijeron ahí, había un abogado que en las audiencias que está teniendo el expresidente, el caso, ¿cómo que le han denominado? Arroz Verde, Sobornos 2012, algo así se llama el caso que están buscando impedir a través de una sentencia ejecutoriada. Pero ya los tiempos ya no les alcanzan. Los tiempos legales ya se les están terminando. Y por eso se han aglutinado una serie de movimientos políticos, creo que toda la mayoría, en buscar la forma de que se retrase las elecciones para poder sacar una sentencia entre gallos y medianoche y poder ejecutoriar esa sentencia, impedir la participación a cualquier candidatura de Rafael Correa, a cualquier dignidad que esté queriendo participar. Entonces, es claro lo que se quiere hacer, se quiere impedir. Vea, Alicia, y vámonos un poquito más allá, hagamos un poquito de memoria. El tiempo que participó Lucio Gutiérrez, lo mismo le pasó. En este país es un pecado ser presidente y es un pecado capital trabajar para las grandes mayorías, para el pueblo, con políticas que garanticen la soberanía de la patria, del Ecuador. Yo recuerdo también a Gustavo Noboa. Gustavo Noboa luchó por ese 50% del excedente petrolero. ¿Qué le pasó a Gustavo Noboa? Preso en su casa, y la Asamblea Nacional Constituyente del 2008, 2007, 2006, 2007 le absolvió, le dio el indulto porque él estaba preso. Tú, por ser presidente en este país, es sinónimo de que vas a ir a la cárcel. Veamos también a muchos políticos anteriores de toda la persecución que han sufrido, y eso no se puede olvidar. La criminalización y la judicialización de la política es el atentado más grande a los derechos democráticos de un Estado republicano, mi querida Alicia. Claro, ya para finalizar, Rubén, nos gustaría, a nosotros, el equipo de La Palestra, nos gustaría hacerte una pregunta que tiene un poquito más que ver contigo. Rubén Zambrano obtuvo realmente un resultado bastante favorable y pudiera decirse hasta cierto punto también inesperado en la Concordia, tomando en cuenta de que la participación obviamente era la primera vez que competías para la dignidad de alcalde en la Concordia. ¿A futuro se visora Rubén Zambrano como candidato a alguna dignidad? Yo te diré que parece que en el contexto de vida cada ser humano tiene cosas que le apasionan, y diría yo que una de mis pasiones, y aparte de mi familia, de mi esposa, a quien adoro, es la política, y eso me pone en un doble plano, porque sí me duele la injusticia social, sí me duele cuántos niños pasan hambre en las calles, y eso motiva a que
toda la preparación y toda la experiencia que hemos logrado, tenemos que estar en esa palestra política para demostrar que debemos hacer una nueva forma de política. Ya no se puede permitir que sigan gobernando personas que no tienen un poco de pasión y que no tienen humanidad por la patria. En ese contexto, Alicia, voy a participar en estas elecciones. No está provisto una participación de mi parte, estoy, ya te digo, lejos de esta situación, estoy dedicado 100% a mi familia, pero en un futuro me verás nuevamente en el tablero electoral, ya sea nuevamente para alcalde de La Concordia o para otra dignidad de elección popular en la cual se pueda hacer política pública responsable en beneficio del ser humano. Muchísimas gracias, Rubén. Te agradecemos nuevamente por habernos acompañado en este espacio, por toda la información que nos has proporcionado en este minuto y obviamente ratificando la participación de todo el movimiento que implica Revolución Ciudadana acá en Santo Domingo y obviamente también en el país. Te agradecemos y bueno, te deseamos muchos éxitos en la posteridad. Así ha sido, Diana, las declaraciones que nos ha dado el ex candidato a alcalde del Cantón La Concordia, Rubén Zambrano. Recordemos que es la primera vez que él ofrece entrevistas a algún tipo de medio luego de su participación. Incluso nos mencionaba antes de iniciar el programa que tampoco había hecho publicaciones en su Facebook. Más bien se había mantenido en el bajo perfil para separarse un poco de todo lo que es el agotamiento que le genera obviamente una contienda, ¿no? Y hacía declaraciones importantes en este minuto, ratificaba nuevamente la participación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para la vicepresidencia con miras a las elecciones que van a venir en febrero de 2021. Recordemos que en este sentido hay una especie de polémica también y este tema lo vamos a estar abordando en siguientes programas, porque se cuestionaba el hecho de que Rafael Correa regrese al país. Tenían unos plazos hasta el 30 de septiembre para poder hacer una especie de inscripciones y toda esa serie de cosas, pero esto lo vamos a estar analizando más adelante. Cuéntame, Diana, ¿qué te pareció la intervención de Rubén Zambrano? Importante su aporte y bueno, con esa entrevista creo que los oponentes van a estar más atentos a lo que se viene en el panorama electoral, sobre todo con lo que él dijo, ¿no? Que se trata de impedir la participación de fuerza política, fuerza compromiso social, con la que ahora está aliada, ¿no? El movimiento del expresidente Rafael Correa. También es importante lo que dijo Luis Reyes, ¿no? Anteriormente, que el Contralor General del Estado es prácticamente el encargado de manejar los recursos estatales para las organizaciones políticas, más no es de competencia que él emita, ¿no? Algún criterio de que se elimine cierta organización o no. Entonces, aquí el CNE y el contencioso electoral son las máximas autoridades en este momento a vísperas de las elecciones del 2021. Claro, en este sentido, bueno, queremos obviamente agradecer a los dos entrevistados que hemos tenido en el día de hoy. Luis Reyes, quien se había desempeñado como exdirector del Consejo Nacional Electoral en Santo Domingo, y también a Rubén Zambrano, quien participó como candidato a alcalde de La Concordia en las elecciones seccionales de 2019. Diana, vamos a recordarles a todas las personas en este momento que están conectadas, que están siguiendo nuestra transmisión, que vamos a tener un programa especial a propósito del 3 de julio, los 53 años de cantonización de Santo Domingo. Este programa va a ser... Este viernes va a estar invitado 2 jóvenes de aquí, Santo Domingo, que participaron en las elecciones seccionales anteriores. Una fue a viceprefecta y otro fue a alcalde de Santo Domingo. Son 2 jóvenes, eso es lo que les podemos adelantar. Nos van a traer ideas para Santo Domingo, cómo puede evolucionar o progresar en este tiempo y sobre todo lo que estamos viviendo ahora, que es la pandemia, ¿no? Decirles que si van a salir de casa, por favor, utilizar las normas de bioseguridad. Y bueno, este año vamos a celebrar la cantonización de Santo Domingo siendo responsables, utilizando las normas de bioseguridad y manteniendo sobre todo el distanciamiento social. Alicia, también quería comentarles de las redes sociales, vamos a estar subiendo los programas, los cortos o el resumen de este programa durante toda la semana. Seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, estamos como @lapalestra SD.
Claro, efectivamente. Entonces, manténgase pendiente de nuestras redes sociales porque les vamos a estar informando a qué hora vamos a estar transmitiendo el día viernes y quiénes van a ser nuestros invitados. Queremos dejarles con este abrebocas, son personas que tuvieron participación política, participaron como candidatos en las elecciones seccionales de 2019, acá en Santo Domingo, el Cantón Santo Domingo, son personas jóvenes y nos van a estar acompañando a propósito de los 53 años de cantonización de Santo Domingo. Este viernes 3 de julio, Santo Domingo cumple un aniversario más y en esta ocasión lo vamos a celebrar de manera diferente. Aprovechamos el espacio para invitar a todas las empresas que quieran formar parte de nuestro equipo de auspiciantes. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro número de WhatsApp que ponemos en pantalla en este momento. Y agradecemos también a las personas que ya se han sumado y nos están apoyando. Recordemos que contamos con todo el apoyo y la colaboración de Crop Fotos y Elías Suárez, también del Pollo Colorado, especialmente el Pollo de la Quevedo, también de Paprika y de la agencia consultora Click Dato. Con esta información agradecemos a todas las personas que se han conectado en este minuto y obviamente queremos también invitarlos a que nos acompañen en nuestro próximo programa de La Palestra, que reitero, va a ser el viernes. Así que manténganse ustedes conectados con nosotros para que conozcan absolutamente todos los detalles. Así es, excelente tarde para todos. Buena noche ya. Estamos ya al oscurecer. Linda noche para todos. Una linda noche para todos. Nos vemos el próximo viernes. ¿Ya puedo venir a hacer bulla?